Muy bien, ok, jóvenes, somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica Uso de Herramientas Informáticas. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 15, lo que significa que estamos ya en la 15ª semana de clases. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del tema de cómo aplicar la bibliografía en documentos, en textos, cómo poder cambiar la configuración de un documento, cómo poder cambiar la configuración de nuestros documentos que podamos nosotros estar redactando, como por ejemplo el tema de los márgenes, ¿no? Cómo cambiar la configuración del margen superior, el margen inferior, el margen izquierdo, derecho, que ya lo hemos visto a través de la opción de configuración de página. Y también es importante ver de alguna manera, estos temas porque cuando ustedes tengan que hacer un paper, un ensayo, una monografía, van a tener que manejar correctamente lo que se llama la configuración de los documentos, ¿no? El día de hoy, dentro de lo que es el ejercicio de laboratorio, la actividad sincrónica, voy a enseñarles cómo crear una tabla de contenidos, o sea, cómo generar un índice en Word de forma automática. Ya, más allá de redactar, lo que vamos a hacer es un índice. Entonces les voy a explicar a detalle cómo es que Word puede generarnos un índice en base a los diferentes subtítulos que nosotros podríamos, en todo caso, ir considerando en el documento. Y la idea, pues, es que eso se genere de forma automática. Entonces, todo ello lo vamos a ver el día de hoy. Bien, como en toda actividad de aprendizaje, es importante, jóvenes, recoger sus saberes previos, recoger sus conocimientos previos respecto al tema. Y para ello formulo la siguiente pregunta. ¿Cómo se realizan las referencias o citas bibliográficas en Microsoft Word? ¿Alguien de ustedes ha escuchado cómo crear una cita bibliográfica o cómo colocar una referencia bibliográfica dentro de un documento en Word? Profesor, yo hace poquito que quise realizar un trabajo en Word, había visto un de arriba que me indicaba que podía eh, convertir ese párrafo o esa cita en, por ejemplo, en estilo Vancouver o en estilo APA. O sea, ahí había unas opciones en Word, pero no Correcto. me acuerdo cuál ventanita. Ya, ok, sí, pero sí hay esa posibilidad, ¿no? Bien, en realidad las citas se usan mucho, jóvenes, cuando tú vas a hacer un documento de investigación. De repente algún profesor o profesora de alguna materia en particular te dice, ¿no? José María, elabore usted un ensayo de 5 páginas sobre el tema de, por decir, ¿no? Métodos anticonceptivos, ¿sí? Para las señoritas y jóvenes, por decir. Un tema de cuidado, ¿no? Ok, entonces, ¿qué hace José María? Pues tiene que primero buscar información, ¿no? Y tendrá que investigar cuáles son actualmente los principales métodos anticonceptivos a nivel de repente de fármacos, a nivel de repente de inyectables, ¿no? Aparte, obviamente, del preservativo que usan los varones, pues también hay un preservativo especial para las féminas. Entonces, en este caso, pues, José María va a tener que navegar en Internet, ¿no? Va a tener que surfear, ¿no? Navegar y surfear. Dentro de las diferentes páginas web que existen, probablemente vaya a buscadores académicos para que él busque tesis o monografías de repente de ese tema en particular que le han dejado, o consultará pues algunas páginas de algunos centros de salud, como clínicas, donde a veces algunos doctores publican algunos blogs o comentarios, hacen en la web, y algunas sugerencias y recomendaciones. Entonces, ahí lo que hace el estudiante es primero levantar información. Entonces, ¿no?
José María inteligentemente dice, ya, profesor, ya identifiqué las diferentes fuentes de datos, ¿no? Las diferentes fuentes bibliográficas de las cuales yo voy a tomar algunos párrafos, que no es de mi autoría, sino es autoría de otros autores, y voy a hacer todo un parafraseo, ¿no? Voy a empezar a explicar con mis propias palabras. Esa es la buena técnica de redactar. Tú lo que debes hacer es primero leer la fuente, y lo que tú entiendes de ese texto, de ese párrafo, lo que haces es retranscribir, pero lo retranscribes ya dándole una perspectiva propia. Es decir, interpretas el párrafo o el texto y lo tratas de explicar con tus propias palabras, ¿no? ¿Para qué? Para no caer en la copia. Porque a veces cuando uno hace una tesis o una monografía, hoy en día ya existe un software, se llama el Turnitin, que lo que hace es revisa las citas bibliográficas, las fuentes bibliográficas, para ver si es que el documento tiene el citado de algunos párrafos que en este caso puede ser de otra autoría. Entonces, para no caer en el plagio ni caer en el copiado de la apropiación intelectual de otros autores, lo que se recomienda es que ustedes, si ustedes consideran que, profesor, esta definición de 4 líneas está muy bien explicado y quiero que esta explicación esté en el documento, pues simple, ¿qué haces? Lo copias y lo pegas tal cual, pero tienes que citar la fuente, tienes que colocar el formato, en este caso, si es que van a trabajar con APA o con Vancouver, que es el formato de la norma de citado, cómo es que van a colocar esa cita, ¿no? Porque siempre en un citado, pues, hay que colocar los datos como, por ejemplo, el autor, el año de la publicación, ¿no? Hay cierto formato que hay que considerar, cierto orden, según la norma APA y según la norma Vancouver. Entonces, lo que había que, en este caso, hacer es primero consultar cuál es la norma APA y cuál es la norma Vancouver, cómo se hace un citado. Buscas en internet y dices, ok, este es el orden de las palabras. Va el autor, va el año, va el título del libro, la editorial, etc. Una vez que tú has identificado el orden de las palabras para que hagas tu citado, pues simplemente le pones una nota al pie. Word tiene la opción de poner nota al pie de página. Una nota al pie de página básicamente es un pequeño comentario, que puede ser una aclaración, puede ser una especificación, o simplemente ahí colocar los datos del autor, de donde estoy tomando esa cita bibliográfica, ¿no? De la cual estoy tomando ese texto, ese párrafo que no es de mi propiedad intelectual. ¿Estamos? La mejor forma de redacción es lees digamos, el tema, ¿sí? Que has investigado de ese autor, lo analizas, lo reinterpretas, lo pones con tus propias palabras y si deseas, después de eso, ya pegas el texto tal cual dicho autor ya lo explicó. O pones primero la cita del autor, lo citas tal cual, para no caer en el plagio ni en la copia, y en el siguiente párrafo ya tú haces una reinterpretación con tus propias palabras, ¿no? En ese sentido, los métodos anticonceptivos que actualmente existen para los varones son parafraseos. Y en el caso de las féminas, ¿no? O las señoritas pueden usar, ¿no? Los siguientes fármacos. Pones ahí. Punto. No obstante, el fármaco de nombre tal, ¿no? Puede ser contraproducente en la medida que, y haces toda una redacción explicativa, narrativa, ¿no? Como algunos jóvenes dicen, profesor, ¿no? Es un texto bastante, ¿no? Explicativo. Sí, pues, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con ciertos párrafos que quizás no son de nuestra propiedad intelectual, son de otros autores, pero hay que citarlo y de esa manera nos evitamos problemas a futuro con nuestro documento, con nuestra investigación que hemos hecho. Y como te repito, citar en Word es sumamente sencillo. Hay dos opciones. Uno es usando una ventanita de configuración, o lo otro es simplemente le pones una nota al pie y le das el formato o escribes el formato, ¿no? Tal cual te indica el orden de la norma APA o de la norma Vancouver. ¿Ok? Bien, bien, jóvenes. A continuación, veamos el siguiente video que nos habla un poco acerca de
la norma APA, para ser más específico, la séptima edición. Veamos el video y luego comentamos. Hola a todos, bienvenidos a Saber Programas. En este tutorial vamos a ver cómo aplicar las normas APA séptima edición a nuestros documentos de Word. Como sabéis, el pasado octubre de 2019 se publicaron las nuevas normas APA séptima edición, por lo que poco a poco las universidades e instituciones requerirán que los documentos que se les entreguen estén adaptados a las normas APA séptima edición. Crearé diferentes tutoriales sobre estas normas y los dejaré todos guardados en una misma lista de reproducción. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. En concreto, en este tutorial vamos a ver cómo configurar el tamaño de papel, márgenes, las fuentes que podemos utilizar y tamaños de fuentes, la alineación, sangría, el interlineado, el encabezado y el número de página. Si os gustan nuestros tutoriales, no olvidéis suscribiros al canal y clicar en la campanita para estar al día de los nuevos tutoriales que vamos subiendo. Comenzamos con este documento de Word al que vamos a ir modificando para aplicar las normas APA de la séptima edición. En primer lugar, vamos a modificar el tamaño del papel y los márgenes. Para ello vamos a la pestaña Disposición, clicamos en esta flecha de la esquina inferior derecha, se abre la ventana de Configurar página y vemos que tiene tres pestañas. En la pestaña del medio, en papel, podemos cambiar el tamaño de papel. En este caso tenemos A4, debemos modificarlo y aplicar el tamaño carta. A continuación vamos a la pestaña de márgenes. Las normas APA dicen que se debe aplicar 1 pulgada para todos los márgenes del papel, es decir, 2,54 centímetros. Así que vamos a modificarlo según la norma. Escribimos 2,54 para todos los márgenes, nos aseguramos que la orientación es vertical y aplicamos estos cambios a todo el documento. Una vez que tenemos esto, podemos hacer clic en aceptar y los cambios están aplicados ya a... Continuamos con las fuentes. En las normas APA séptima edición se permiten varias fuentes. Todas ellas han sido seleccionadas por ser flexibles, estar ampliamente disponibles y porque incluyen caracteres especiales como símbolos matemáticos y caracteres del alfabeto griego. Dentro de las fuentes permitidas según las normas APA tenemos dos grupos. En un grupo tendríamos la sans serif, entre las que encontramos Calibri de 11 puntos, Arial de 11 puntos y Lucida Sans de 10 puntos. Y por otro lado tenemos las fuentes serif, entre las que encontramos Times New Roman de 12 puntos, Georgia de 11 puntos y Computer Modern Normal de 10 puntos. Estos 6 tipos de fuentes suelen estar disponibles en todos los procesadores de texto, incluido Word. Para cambiar el tipo de fuente, nos vamos a la pestaña de inicio, comprobamos que todo el texto que tenemos escrito está dentro del estilo normal, clicamos con el botón derecho del ratón sobre el estilo y hacemos clic en modificar. En este caso tenemos texto ya escrito, pero esto lo podríais hacer al iniciar vuestro documento para aplicarlo desde un principio. En este caso vamos a utilizar la fuente Arial a un tamaño de 11 puntos. En esta zona podéis ver la previsualización de los cambios que estamos realizando. La alineación está a la izquierda. Seleccionamos. En esta misma ventana también vamos a modificar la alineación, sangría e interlineado. Para ello, desplegamos aquí donde dice formato, seleccionamos párrafo y en esta otra ventana vemos que la alineación es correcta a la izquierda. En cuanto a la sangría, las normas APA dicen que la primera línea de cada párrafo tendrá una sangría de 0,5 pulgadas en el margen izquierdo, es decir, 1,27 centímetros. Donde dice especial, desplegamos y seleccionamos primera línea. Vemos que por defecto viene 1,25 centímetros. Para ser rigurosos, colocamos 1,27 centímetros. Sobre el interlineado, las normas APA dicen que se debe aplicar un interlineado doble, por lo que en esta zona desplegamos y elegimos doble. Aquí vemos cómo quedaría el texto, vemos la presentación, aceptamos los cambios de párrafo, hacemos clic en aceptar
y vemos cómo los cambios se han aplicado ya a nuestro documento. Podéis elegir cualquiera de las 6 fuentes que os he comentado, pero la fuente que elijáis debéis utilizarla en todo el documento con alineación izquierda, y ya por último vamos a ver el encabezado y el número de página. Como sabéis, el encabezado aparece dentro del margen superior de cada página del documento. Si hacemos doble clic hacia la parte superior, lo vemos en esta zona. En el caso del encabezado tendremos 2 modelos, uno para los trabajos de estudiantes y otro para los documentos profesionales. Para los trabajos de estudiantes, el encabezado contendrá únicamente el número de página ubicado en la esquina superior derecha, a menos que vuestro profesor os pida explícitamente que incluyáis el encabezado. El número de página debe aparecer en todas las páginas y la portada del documento lleva el número 1. Para insertar el número de página nos vamos a la pestaña Insertar y aquí donde dice el número de página desplegamos, elegimos 1 al principio de la página y el número sin formato número 3 sería el que cumpliría las condiciones que nos piden las normas APA. Hacemos doble clic en el documento para escribir el encabezado. Si vuestro trabajo es de estudiante, este sería vuestro encabezado. No tendríais que incluir nada más. En cambio, si estáis realizando un documento profesional, en la parte superior debéis incluir tanto el número de página como el encabezado. El encabezado es una versión abreviada del título del trabajo o bien el título completo si este es corto. Hacemos doble clic sobre el encabezado para escribir en él y vamos a escribir nuestro encabezado. Sobre el encabezado, las normas APA dicen que debe estar escrito en mayúsculas y como yo lo he escrito, no debe tener más de 50 caracteres, incluidos espacios y signos de puntuación. Para comprobarlo, seleccionamos nuestro encabezado, nos vamos a la pestaña Revisar, clicamos sobre Contar palabras y vemos que en este caso tenemos 48 caracteres con espacios, es decir, no llegamos a los 50 caracteres máximos que establecen las normas APA. Las normas APA también dicen que se deben evitar las abreviaturas en los encabezados, debe aparecer igual en todo el documento y no se debe utilizar la etiqueta encabezado antes del propio nombre del encabezado. Y la alineación debe ser siempre izquierda. Hacemos doble clic en el documento para volver a él y este sería nuestro documento aplicando las normas APA séptima edición. Como os he comentado al principio, crearé una lista de reproducción con todos los tutoriales acerca de las normas APA séptima edición para que podáis consultarlos fácilmente. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Espero que os haya sido útil. Si es así, dadle a me gusta y suscribiros a nuestro canal para estar al día de todas las novedades. Recordad que encontraréis información adicional en nuestra página web. Bien, entonces veíamos en el video el tema de cómo es que ahora la norma APA pues, se ha actualizado. Anteriormente existía lo que se llamaba la séptima edición, ahorita estamos ya con la séptima. Y en realidad pues son básicamente normas de citado, ¿no? En el mundo académico, jóvenes, eso se usa mucho. Hoy en día, por ejemplo, para que alguien tenga un título técnico, un título universitario, o de repente más adelante sigues estudios de maestría o doctorado, te van a pedir que hagas un trabajo de investigación. Entonces, de alguna manera, los temas que uno investiga, que uno tiene que de repente en algún momento documentar, porque hay que documentar, todo trabajo de investigación va a tener un marco teórico, vas a tener que recurrir a la explicación de cierta teoría, te van a exigir la institución, sea instituto o universidad, que documentes, que cites, ¿no? ¿Para qué? Repito, para no caer en el plagio o la copia, ¿no? Hay algunas instituciones que a veces, digamos, retiran los títulos cuando se dan cuenta que la investigación o el trabajo no ha tenido el cuidado del caso, sobre todo con el tema del citado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con él. Sí, tenemos una pregunta. Te escucho. Una consulta. Con respecto a lo que vendría a ser esto para citar las citas bibliográficas,
¿Cuál es más recomendable? Por ejemplo, en mi caso, en mi computadora he visualizado que no hay lo que vendría a ser el Vancouver, solo hay el APA. Ok. ¿Cuál es más recomendable? Comprendo tu pregunta. A ver, vamos por partes. La norma APA generalmente es una norma estándar. La norma APA se aplica mucho para institutos y para universidades del nivel público y privado. Las citas bibliográficas en la norma Vancouver solamente lo utilizan las universidades de rango pontificio. Todas aquellas universidades que son pontificie, valga la redundancia, no estoy hablando de universidades católicas, ya, porque hay universidades católicas pero que no tienen el rango de ser una universidad pontificia. Recuerden que aquellas universidades que pertenecen al rango de ser pontificie le pertenecen al Estado Vaticano. Recuerden que en Roma, allá, bueno, encuentra la Iglesia Católica, y es como un pequeño estado dentro de otro estado, ¿no? La Iglesia Católica actualmente administra una serie de universidades en todo el mundo, y en cada país, digamos, que tiene esa universidad el nombre de pontificia, el título universitario y los grados académicos de bachiller, de maestría y doctorado. El único que les puede firmar ese grado académico, ese título, es el gran canciller, que en este caso pues sería el obispo o el cardenal de ese país. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, quien les habla, yo estudié en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Mi licenciatura en educación lo hice en esa universidad, tiene ese nombre. Y tiene ese nombre porque es histórico, porque fue, digamos, la primera universidad pontificia creada en el Perú, cuando llegaron los jesuitas, y que luego pasa a ser una facultad de San Marcos, y que años más tarde, pues luego se separa, y ya queda, digamos, asentado por el Estado Vaticano con ese nombre. Hace algunos años atrás, la Universidad Católica, está ubicada aquí en San Miguel, tramita ante el Estado Vaticano el nombre de pontificio, hace todo un trámite, y digamos que Roma acepta y le da el título de pontificio, y luego pasa a llamarse Pontificia Universidad Católica del Perú, lo que hoy conocemos como la PUC. Esa es la segunda universidad pontificia en el Perú. La primera es la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima, en la cual yo he estudiado, que dicho sea de paso tiene solamente 3 carreras. Tiene la carrera de teología, es decir, los que estudian para ser clérigos, ¿no? Teología, tiene la Facultad de Educación y tiene también la Facultad de Psicología. No hay más facultades en esa universidad. Entonces, ella, por ejemplo, en esa universidad sí utilizan la norma Vancouver. En la PUC me parece que también están utilizando la norma Vancouver por norma, pero eso no significa que de alguna manera, si hay alguna institución que quiere usar la norma Vancouver, lo puede utilizar, ¿no? Se usa más la APA porque es la estandarizada, ¿no? La Vancouver, como te repito, generalmente y por disposición, sobre todo, de la propia universidad, lo utilizan solamente las que son pontificias. ¿Estamos? Entonces, no es, digamos, una norma muy común que veas en alguna tesis o en alguna investigación de alguna universidad pública o privada que utilice Vancouver, salvo que quieran implementarlo, lo tienen que hacer de acuerdo a sus estamentos, ¿no? O se hace un concilio, una reunión entre los directivos, y lo tienen que obviamente aprobar, de que esa casa de estudio va a utilizar, por decir, la norma Vancouver. Pero no es que sea una elección del estudiante, no es de que, no, mi universidad o mi instituto, según sus reglamentos, dice que use la norma APA, pero yo lo voy a hacer en Vancouver. No, no es así. Tienes que ceñirte a los estatutos, a las normas de tu casa de estudios. ¿Estamos? Y claro, en el caso de Word como herramienta informática, pues no tiene la opción de Vancouver. Pero
eso no significa que tú lo puedas hacer mediante una cita en el pie de página. Simplemente lo que tienes que hacer es coger el reglamento Vancouver, mirar el orden de las palabras y simplemente transcribirlo y colocarlo de esa manera. Que otros también hacen lo mismo con la norma APA. A veces no utilizan la opción que tiene Word, sino miran el formato, miran cómo está el orden de las palabras según la norma APA y pues de acuerdo a eso, pues simplemente lo implementan y lo hacen, básicamente. Así que, como te digo, todo depende de tu casa de estudios, ¿no? Creo que en el caso de Carrión me parece que sí trabaja con la norma APA y pues lo tienes que hacer con esa norma de cita. Como te repito, en Word no existe la norma Vancouver como tal, como formato, pero lo puedes colocar como una cita en el pie de página. Tranquilamente se puede hacer. Bien, como en toda actividad de aprendizaje, pues tiene que haber un logro, un propósito, y lo que se busca con esta sesión al término de la misma es que ustedes puedan aplicar las herramientas para realizar las diferentes referencias y citas bibliográficas que puede contener un documento de Word. Bien, el temario, uso de marcadores e hipervínculos. Vamos a ver cómo colocar una nota al pie o cómo trabajar las notas al final de la página. La elaboración de una bibliografía según la norma APA y Vancouver. Vamos a tratar de hacer algunos ejemplos para que se puedan entender la diferencia entre uno y otro. Bien, veamos. Uso de marcadores e hipervínculos. Una de las características más interesantes de Microsoft Word es la posibilidad de crear vínculos en sus archivos, lo cual pues nos daría la facilidad de poder acceder a ese archivo a través de un link o a través de un vínculo web, solamente con el uso de la tecla Control y haciendo un clic en el respectivo enlace, lo cual pues ayudará a que ciertos archivos cuenten con los soportes o valores adicionales para que pueda enriquecerse su contenido. Bien, a ver, sigamos los siguientes pasos para poder crear este tipo de hipervínculo. Lo primero que tú tienes que hacer es seleccionar con el mouse el texto en el cual quieres insertar el hipervínculo. O sea, haces básicamente eso, ¿no? Seleccionas con el puntero del mouse el texto que quieres que tenga hipervínculo y luego vas a tener hasta dos opciones para poder insertar un hipervínculo. La primera de ellas es hacer clic en el botón secundario del mouse. O sea, digamos que la palabra es hola, está acá. Entonces haces un clic derecho o clic secundario y luego eliges la opción que dice vínculo. O sea, te vas ahí, haces clic ahí. Obviamente se va a desplegar un menú con justamente varias opciones, pero tú te vas a ubicar en la opción que dice hipervínculo. Y esa sería la forma más rápida, más sencilla de crear tu hipervínculo. Listo. La segunda opción, porque siempre hay una segunda alternativa, tienes la opción de poder hacer clic en la ficha o menú insertar, ¿sí está? Y luego te vas a la opción de vínculos. Claro, obviamente previa selección del texto. O sea, tú no vas a poder pretender insertar un hipervínculo si es que no has seleccionado el texto, ¿no? Eso es más que obvio. Tiene que el texto estar seleccionado, ¿correcto? Y luego que lo seleccionas, pues ya te vas a la ficha insertar, luego te vas a la opción de vínculo y ahí está la opción de hipervínculos. Haces clic ahí y listo. De alguna manera, pues ya podrías tú establecer el enlace. Cuando haces clic ya en la opción de hipervínculo, se va a abrir la siguiente ventana. Y aquí vas a seguir tres pasos adicionales. Primero, haces clic en la opción que dice, en este caso, insertar archivos o páginas web. Acá. Archivo o página web existente. Haces clic ahí. Siguiente. Pues también tienes la otra alternativa. Si es que no quieres insertar una página web, sino lo que quieres es insertar un documento, ¿no? Dices lo siguiente. Insertar el hipervínculo, luego desde un determinado lugar del propio documento. Y si dentro de un documento, pues yo también puedo crear ahí un hipervínculo o un enlace.
Y la otra opción es crear un nuevo documento, de repente que al hacer clic en el vínculo se crea un nuevo archivo, o inclusive poder hacer un vínculo con la dirección de tu correo electrónico. Es decir, que cuando hagas clic en el correo electrónico que es especificado, se abra la mensajería para poder enviar el archivo por correo o enviar un mensaje por correo. La opción más común o la más utilizada generalmente en hipervínculos es la opción A, que es la opción de poder insertar la URL o la dirección web de alguna página web. Por ejemplo, aquí han seleccionado el texto hola y al hacer clic en hola lo va a llevar a www.google.com. Están colocando la dirección web http www.google.com. Es decir, cuando el usuario vaya y haga clic en hola, pues lo que va a hacer el programa es abrir el navegador y llevarlo a la dirección web de Google. Entonces, ¿qué han hecho? ¿Han insertado cómo han hecho esto? Pues lo han hecho con un hipervínculo. Esa es la opción. Una vez que has hecho eso, pues haces clic en el botón aceptar. Bien, en el caso de la inserción desde un archivo a página web, como yo te decía, haces clic acá, dice acá lo siguiente, ¿no? ¿Dónde está la página web que quieres tú insertar? Pues están colocando acá la URL, le dicen, la URL es www.youtube.com, porque si no, están ahí colocando la ruta de acceso a ese hipervínculo. En el punto 1 debemos elegir entonces archivos almacenados en el disco duro de nuestra computadora. 2, podemos elegir páginas web consultadas de forma reciente. O 3, colocar directamente la URL, la dirección web de la página a la cual se quiere visitar y simplemente especificamos la URL y hacemos clic en el botón aceptar. La segunda opción es insertar el hipervínculo desde el lugar de este documento. Antes de hacer clic en el marcador, se debe tener digitalizado el texto final como marcador, ¿no? Hay que digitar el texto final como marcador sobre el texto que se debe seguir, ¿no? En los puntos de color rojo, por ejemplo acá, ¿no? Esta es otra opción, pero ya es como un marcador, no como un hipervínculo, sino como un marcador. Y el marcador es simplemente una especie de enlace a otro lugar dentro del mismo documento. Hacemos clic en la ficha insertar, nos vamos a la ficha insertar y hacemos clic donde dice vínculos. Y aquí en vínculos elige la opción de marcador. Y de esa forma, pues, se puede tranquilamente crear el link de acceso. Bien, cuando decimos marcador, ¿sí? Cuando elegimos la opción de marcador, sale esta ventana. Aquí, por ejemplo, dice desarrollo del capítulo 1 y le pide el nombre del marcador, M1. En esta ventana que se ha desplegado, le vamos a asignar un nombre al marcador. ¿Para qué? Para identificarlo. Este nombre debe comenzar con una letra, pero también podría incluir números, ¿no? Pero que no tengan espacios en blanco. Si pulsamos en el botón agregar para aplicar los cambios, en la siguiente lámina sigue los pasos, en este caso, del círculo rojo, es decir, de acuerdo como hemos indicado. Indicamos el nombre del marcador, importante, y luego hacemos clic en el botón agregar. Una vez que ya tú pones el nombre, seguimos los pasos de color rojo, como aquí se dice, ¿no? Por ejemplo, capítulo 1, clic derecho, vínculo, hacemos clic en donde dice lugar de este documento. Ahí está. Aparece el nombre del marcador, ya está configurado, seleccionamos, aceptar. Significa que cuando yo haga clic en la palabra del marcador 1, me va a llevar a la sección que dice capítulo 1. ¿Por qué? Porque ya está vinculado. Y la otra opción es indicando desde la dirección de correo electrónico. Es decir, cuando dices insertar hipervínculo mediante la dirección de correo electrónico, te va a pedir lo que es el mailto. El mailto viene a ser
la dirección de correo electrónico. Pones mail, todos puntos, y el nombre de la dirección de correo electrónico a la cual queremos establecer el vínculo, el enlace. En asunto, pues hay que colocar un asunto, un nombre, y le damos aceptar y listo. Ya está configurado, ¿no? Y el nombre y la dirección de correo electrónico. Bien. La otra opción es notas al pie de página o notas al final del página. Las notas al final de una página o las notas al final de un documento son dos formas de poder agregar información adicional a la escritura fuera del texto principal. Podemos usar notas al pie y notas al final para agregar, ¿qué cosa? Comentarios secundarios a un trabajo, ya sea para poder hacer citas u otras publicaciones, como de repente libros, artículos o sitios web. La única diferencia entre la nota al pie y la nota al final es el lugar donde aparece el documento. Es decir, la posición en la cual va a aparecer ese texto adicional o esa cita que tú estás agregando, que generalmente pues siempre va al pie de la página. Veamos el ejemplo, mira, a continuación. Esto es una nota al pie y esto es una cita al pie de página. La nota al pie, si te das cuenta, pues acá hay un párrafo, si dice cualquier ambigüedad de interpretación, el pintor ha incorporado en el lienzo una filacteria. ¿Y eso qué es? Filacteria, no tengo idea porque quisiera filacteria. Entonces, como no es un término común, vale la pena, y es más, estás en la necesidad de hacer una aclaración. Te tienes que un poquito desplayar. Entonces, ¿qué haces? Insertas una nota al pie. Y aparece el numerito 11, y aquí ya debería de venir la explicación de ese término filacteria. ¿Qué cosa es filacteria? Y ahí pone, ¿no? El redactor, el usuario, quien está haciendo su investigación, ha puesto lo siguiente. Dice, de acuerdo con la DRAE, con el diccionario de la Real Academia Española, filacteria puede ser, dos puntos, y entre comillas, mira, ha copiado toda la definición de lo que dice el diccionario de la RAE. Lo ha copiado tal cual. ¿Por qué? Porque se ve en la necesidad de hacer una explicación frente al término que está ahí colocando. Entonces acá, como tú puedes observar, dice, ¿no? Filacteria. Cada una de las dos pequeñas envolturas de cuero que contienen tiras de pergamino con ciertos personajes de la escritura que los judíos ortodoxos durante ciertos rezos llevan sujetos en el brazo izquierdo y otra lo llevan en la frente. Cinta con inscripciones que parecen en pinturas, esculturas y esclavos, ¿no? Esculturas y escudos de armas, ¿no? Esculturas y escudos de armas, etc. Está haciendo toda una aclaración de lo que dice la RAE de ese término filacteria. ¿Te das cuenta? ¿Eso qué es? Es una cita al pie de página. Pero una cita en el término como una nota aclarativa. En otras palabras, una nota al pie. Una nota al pie. Cuando digo cita al pie de página, por ejemplo, ahí han puesto todo un párrafo, dice, ¿no? Estas pinturas no podrían tener, pues, una intención ornamental ni responder a las necesidades de expresión o comunicación estéticas, puesto que eran ocultas en vez de ser expuestas a la contemplación. Punto. Terminó el primer párrafo y empieza el segundo párrafo. Como se ha hecho notar, hay efectivamente dos motivos diferentes de los que derivan las obras de arte. Unas se crean simplemente para que existan, mientras que otras para que sean vistas. Y esa definición, al parecer, es de algún autor que han hecho, han puesto o han insertado una nota en pie.
¿no? Y eso es lo que están haciendo, insertar básicamente una nota al pie, pero como va a ir acompañado del autor, por ejemplo, ahí dice Walter Benjamin, dos puntos, va el título de su libro, luego han colocado ahí como una aclaración de, al parecer, sea, eso debe ser la editorial probablemente, comienzan a mostrar la editorial, coma, luego viene el año de publicación del tema al cual se está haciendo mención, y luego han puesto el volumen, incluido la página, es la página 45, ¿no? Desde donde han extraído ese fragmento. Entonces, toda esa aclaración, ¿qué es? Es una cita al pie de página. Mientras cuando la nota al pie es meramente, digamos, explicativa, ¿no? Eso se llama nota al pie. Nota al pie de la página. Bien, ¿cómo hacemos esto? Mira, para poder continuar con lo que es nota al pie, haces clic en la pestaña de referencias y ahí encontramos las características útiles para poder hacer unas anotaciones en el texto que cualquier herramienta para insertar una tabla de contenidos, por ejemplo, o agregar citas y generar una bibliografía. El segundo grupo, ¿no? Que es básicamente el de acá, ahí está insertar cita, efectivamente el estilo es APA, y también está la opción de insertar nota al pie. En referencias, por ejemplo, ahí está la opción que dice insertar nota al pie. Haces clic ahí y simplemente vas documentando, ¿no? De acuerdo a la posición del tipo de cita o nota que tú quieras pues crear. Bien, elaboración, en este caso, de una bibliografía en la norma APA y Vancouver. ¿Cómo hacemos esto? Para hacer referencias bibliográficas hay varias herramientas que nos pueden ayudar. Los pasos para las herramientas de citas y bibliografía en Word son las siguientes. Primero, haces clic en la pestaña referencias y luego haces clic en la opción que dice insertar cita. Haces clic en la opción agregar nueva fuente, ¿está? Y de esa manera, pues ya yo configuraría mi cita bibliográfica. Bien, en la elaboración de bibliografía APA y Vancouver, hay que tener en cuenta que lo que tú citas también directamente en el párrafo, por ejemplo, acá han puesto el autor Robert Alexis 2017b. Ese Robert Alexis luego aparece en la referencia bibliográfica con el apellido, coma, seguido de los nombres del autor, entre paréntesis el año de publicación. Luego viene, en este caso, la estructura de las diferentes materiales o libros que has consultado, que tienen que estar en la sección de referencias bibliográficas. O sea, en conclusión, no basta con que tú lo cites simplemente en el texto, sino que eso hay que luego referenciarlo al final de la página. Bien, jóvenes, vamos a pasar a la parte sincrónica. Pasemos a aplicar lo aprendido. Bien, como parte de nuestra actividad asincrónica, pulsamos la combinación de teclas Windows R y colocamos aquí la palabra WinWord para poder acceder al documento. Bien, aquí tengo mi documento, mira, digo Control Enter para agregar una segunda página. En la primera página tú puedes colocar lo que viene a ser la carátula, probablemente. Dices Instituto de Educación Superior y entre comillas colocas Daniel A. Carrión. Un par de enters y colocas el título. Por ejemplo, digo el uso de la razón. Muy bien, debajo
Puedes colocar de repente el nombre del docente, inclusive algunos ponen hasta el nombre del curso. ¿Qué hacemos? Seleccionamos el texto, aumentamos un poquito la fuente y le pongo tamaño Tahoma. En el caso del título, negrita al centro y aumentamos el tamaño de la fuente. Ahí está. Hago lo mismo con el título, negrita. Puedo ponerlo de repente un poquito más grande. 28 al centro. Y aquí pongo el nombre del curso. Curso de herramientas informática. Seleccionamos al centro, negrita, tamaño 14. Negrita, también tamaño 14, al centro. Y luego colocas ahí tus datos. Estudiante. Esto que está acá lo alineas de repente a la izquierda. De esa manera. Y colocamos acá los datos del estudiante, ¿no? Como corresponde. Digo, por ejemplo, digo, a ver, le quito la negrita. Digo, Delgado Ramírez, por ejemplo, ¿no? Jesús José María. Es un ejemplo, ¿eh? Ahí está. Debajo pones Lima, Perú, año 2023. Obviamente todo esto está con la fuente que hemos configurado, ¿no? Tamaño 14 lo que le da. El Word a veces me da algunos errores ortográficos que a veces uno puede cometer involuntariamente, pero él te da la opción de corregir. De corregir la ortografía y la gramática. Esto lo colocamos al centro y ahí está. Acá, por ejemplo, quiero colocar el logotipo. Y con la herramienta recorte, recorto el fragmento de la pantalla, que en este caso, pues quiero la imagen, ¿no? La imagen del logotipo. Digo, edición copiar y aquí pegar. Lo colocamos al centro. Y ahora nos vamos a la ficha formato de imagen. Con la opción de recortar, podemos recortar parte de la imagen que quizás no quisiéramos que se vea, ¿no? Ahí está. 7.5, digamos. Y listo. Verificamos siempre que esté al medio del documento, el título. Y un tip podría ser colocar, mira, un cuadro de texto para ver si es que el título está en medio, ¿no? En medio de repente del documento. Por ejemplo, acá me marca que está casi en medio.
y listo. Verifico, puedo bajarlo un poquito más de repente. Ahí está. Suprimir. Y digo, sí, ya el título está casi a la mitad del documento. Por aquí han dado una separación. Podemos dar otra separación. De tal manera que quede ahí. Listo. Borro esto de acá y ahí tengo mi documento. Ahí tengo mi pequeña carátula o página de portada. Ahora, el otro detalle es que no te tienes que olvidar es la configuración del documento. En disposición, en la opción de configurar página, verificas que sea pues tamaño A4 y que los márgenes estén ubicados de manera correcta. Por ejemplo, yo le digo 3 centímetros en el encabezado, izquierdo y derecho 3 centímetros y inferior 2,5. Tipo de alineación vertical sobre todo el documento. Acepto y ahí está. Ya tengo mi página de portada, ¿no? O mi carátula, por así decirlo. Bien, lo que viene ya después es el tema, ¿no? De repente aquí, profesor, yo voy a hablar sobre una pequeña introducción. Tú pones acá ya introducción. Vamos a aumentar esto. Pongo aquí introducción. Y aquí pues ya vendrá el texto que de repente quiero colocar, ¿no? Que es básicamente ya la información, ¿no? De todo lo que yo quiero abordar en mi documento. La introducción siempre es un poquito extenso, ¿no? Dependiendo. Por ejemplo, voy a dictar aquí algunos párrafos, ya por tema de tiempo, y luego vamos a pasar a lo que es la tabla de contenido, que es lo que me interesa que también aprendan el día de hoy. Usar la razón y ser razonables, coma, esta es la cuestión. Punto. Pero, ¿cómo? Este es el problema. Punto. Entonces, aquí el Word te da la opción de que tú puedas, como te decía, ¿no? Redactar parte del texto, ¿no? O inclusive hacer la especie de dictado, ¿no? Nadie con dos dedos de frente pone en duda que el ser humano está dotado de una facultad neutral denominada inteligencia, coma, intelecto o razón. Punto. Otra cosa es saber en qué consiste esa facultad, coma, cómo funciona o no funciona y por qué. Punto. Tampoco se necesita ser linces para distinguir entre una persona adulta razonable y otra insensata o irresponsable por no usar la razón, coma, por usarla de forma incorrecta o incluso perversa. Punto. Para este tipo de discernimientos no se necesita haber realizado estudios especiales. Punto. Cuando el lenguaje coloquial, coma, por ejemplo, decimos que, voy a abrir comillas, ahí está. Este tiene mal pelaje. Ahí está, corregimos el que sin tilde. Tiene mal pelaje.
coma, o que una persona tiene, abre comilla, aquí no detecta las comillas, tengo que ponerlo manualmente, aquí está. Mala pinta, estamos expresando un juicio de valor por la vía del simple barruntamiento o intuición, muchas veces más certera que por la vía del conocimiento formal. Punto. Sin embargo, este olfato natural lo poseen también a su modo e incluso más desarrollado muchos animales. Punto. Pero la inteligencia humana va mucho más lejos. Coma. Y el uso correcto, coma, incorrecto o perverso que hacemos de ella, nos juzgamos nuestra dignidad como personas y, coma, como consecuencia indirecta, coma, nuestra felicidad. Punto. Ya, acá por ejemplo yo le dije coma y él ha puesto la palabra. Siempre cuando ustedes redacten, verifiquen, ¿no?, que no existan errores ortográficos. Acá por ejemplo es barruntamiento, pero entre comillas. Entonces lo vamos a poner así, entre comillas. Cerramos la comilla. Y listo, ahí tengo, digamos, mi texto con el cual estoy trabajando. Entonces, ¿qué hago ahora? Selecciono, justificamos, tamaño 12, ponemos la fuente con la cual vamos a trabajar, Tahoma, digamos. Trabajamos el interlineado, 1,5 líneas. Aceptamos y ahí está. La introducción lo colocamos al centro, negrito, con un espaciado de 6 puntos, una separación. Y a este primer párrafo le voy a aplicar sangría. Sangría de primera línea, 1.5. Acepto y listo. Ahí está. Entonces ya tengo mi texto de lo que sería, para ser más específico, ya tengo mi texto de lo que sería parte de mi introducción. ¿Ok? Ahí está. Entonces, vamos a suponer que ya tú estás aquí de repente explicando, redactando, ¿correcto? Y de algún momento, pues, tienes que también elaborar lo que se llama, pues, tu índice, ¿no? De acuerdo a lo que de alguna manera tú estás eh, queriendo expresar en el documento. Entonces, la forma de creación, por ejemplo, de un índice debe de ser no digitándose, sino, por así decirlo, hacerlo mediante una tabla de contenido. Ya, esa, digamos, es otra posibilidad que te da Word para poder colocar los documentos, ¿no?, dentro de tu redacción. Bien, entonces, ahora, ¿cómo creo ese índice? ¿No? Te habla del índice. ¿Cómo hago eso? Fácil. Digamos que este es mi párrafo. Obviamente no voy a redactar mucho, son un ejemplo. Y aquí digo, bueno, ya terminé mi introducción, digamos que es todo esto, que hago control enter para agregar obviamente otra página. ¿Sí?
Digo, control enter. Y aquí, dentro del control enter que acabo de dar, me ha generado una segunda página. Y aquí ya yo tendría que empezar a redactar todos los temas que de alguna manera voy a abordar en mi índice. Me podría darse el caso. Entonces aquí ya empiezo a colocar toda la información que pueda necesitar, ¿no? Capítulo 1, inteligencia y razón. Nueva línea. Miedo a pensar. Nueva línea. Necesidad del uso reflexivo de la inteligencia. Nueva línea. Desencanto ante la pérdida del buen uso de la razón. Nueva línea. ¿Realistas o sentimentales? Pero esto lo vamos a colocar entre signo de interrogación. Entonces, mira, voy colocando los temas, pues, ¿no? La preocupación actual por la inteligencia. Los tipos de inteligencia. Entonces, aquí es nueva línea. Enter. Y aquí vamos a hablar de los tipos de inteligencia. Siguiente, y sigo colocando mi tema. Inteligencia y uso de razón. Nueva línea. Inteligencia y el uso debería ser. Y el uso de la razón. Ya está. Digamos que todo eso son los temas del capítulo 1. Capítulo 2. El drama de la razón personal. Nueva línea. La razón perdida y hallada en Don Quijote. Nueva línea. La importancia del uso de la razón en la administración de la justicia. Nueva línea. La pérdida de la razón en los momentos críticos de la vida. Nueva línea. Asincronía genética y ocaso natural del uso de la razón. Nueva línea. Uso de la razón y el precio de la inocencia perdida. Nueva línea. La razón operacionista. Acá era operacionista y él ha detectado otra cosa. Siempre hay que corregir. Está. Operacionista es. A veces Word lo detecta como otra palabra, ¿no? Le digo ignorar. Listo. El uso de la razón como antídoto de la soledad. Nueva línea. Nueva línea. Capítulo 3. Obstáculos contra el uso de la razón. Nueva línea. El dolor y las alegrías. Nueva línea. El enamoramiento y el resentimiento. Nueva línea. Fideísmo religioso y racionalismo científico. Nueva línea. Las ideologías políticas y los sentimientos nacionalistas. Las pasiones humanas y el sentimentalismo.
Ya, ahí está. Ahí termina. Nueva línea. Autoritarismo, dogmatismo y fanatismo. Ya, entonces acá, por ejemplo, hemos puesto los sentimientos nacionalistas. Ajá. Como siguiente nueva línea serían las pasiones humanas y el sentimentalismo romántico. La razón humana frente al dolor y la muerte. Nueva línea. La puntilla mediática al uso de la razón. Nueva línea. El fenómeno de la desinformación mediática. Nueva línea. La cátedra del televisor y el imperio del Internet. Ya. Digamos que estos son mis temas, un ejemplo, claro está. Y aquí pues cerramos las comillas, ¿no? De algunas palabras, por ejemplo, la cátedra va a ir entre comillas. Y ahí está. Listo. El fenómeno de la desinformación, pues también lo quiero colocar entre comillas. Y listo, ya está. Digamos que este es pues mi índice que quiero yo, digamos, crear. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Ponemos esto en mayúscula, ¿no? Pero en Romanos, capítulo 1. Aquí la palabra inteligencia y la razón es más, debería de ir así, con 2 puntos. Y lo vamos a poner en mayúscula. Ahí está. Acá también igual, capítulo 2, 2 puntos y lo vamos a colocar en mayúscula. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Todo esto tiene que tener una numeración. Entonces acá, mira lo que vamos a hacer. Es lo siguiente, le voy a dar una numeración. Numeración. Entonces, cada capítulo debe tener su numeración, pero hay un detalle, yo quiero que se numere de la siguiente manera. Por ejemplo, acá dice 1, pero al dar tab, esto cambia. Yo quiero que tenga una numeración completa. Entonces, ¿qué hago acá? Lista multinivel, elijo este de acá, este modelo. Lista multinivel, estos números. Y ahora, al ver elegido este número de acá, basta con que simplemente tabule y ahora se crea la tabulación. ¿Estamos? Ahora, si bien es cierto, esto tiene que tener una separación, vamos a darle 1 centímetro, y ahora lo que hago es copio el formato y simplemente aplico. ¿Por qué? Porque ya tiene la numeración de lista. Lo mismo hago con el resto. La numeración de lista, digo capítulo 3 en Romanos. 2 puntos. Y esto debe de estar en mayúscula. Copiamos el formato dado y aplicamos. Y ahí está. Una vez que ya hemos dado el formato, con mucho cuidado damos un par de enters. Mira. Los enters es para separar el texto que nosotros en el futuro vamos a tener que luego completar. Entonces acá tú haces esto. Simplemente
le das un par de enters y que quede alineado. Ahí está. Enter, borras y le das un par de espacios. Pueden ser 2, 3 espacios, no hay problema. Pero la idea es que exista cierta separación dentro del texto que estás redactando antes incluso de darle el formato de que va a ser una tabla de contenido la que yo voy a crear. Ahí está. Acá también igual, enter y voy borrando. Acá también lo mismo. Copiamos el formato y aplicamos. Ahí está. Enter y vamos separando. Acá también lo mismo. Vamos separando. Vamos separando. Vamos separando. Y tú dirás, profesor, ¿y para qué hace eso? Para crear la tabla, pues. La tabla de contenido. Internet. Y ahí está. Ya una vez que tú has hecho esa separación, mira, tal cual, te vas a ir a la siguiente opción. Dentro. Nos vamos a la opción que dice vista panel de navegación. Ahí está, estoy en el panel de navegación. Y en este caso, voy a irme a la palabra introducción, está acá, y me voy a ir a la opción que dice referencias, y aquí está. En referencias digo agregar nivel 1, y ahí aparece la palabra introducción. Ya le puse que es del nivel 1. Ahora, si se mueve el formato, no te preocupes, le vuelves a dar negrita, le vuelves a dar color, vuelves a configurar el tema del interlineado, ¿correcto? 1.5 líneas y ya está, introducción. Y de esa misma manera, pues yo tendría que hacer el resto, con el resto de textos lo mismo. Seleccionar el título, ponemos en negrita, referencias, nivel 1, y ahí está capítulo 1. Ahora, como ya está de esa manera, pues yo le puedo dar un enter. Si deseo, lo puedo poner así en 2 líneas y ponerlo al centro. Este número que está acá, simplemente le pongo color blanco para que no lo vean. Porque él es el que me va a permitir darle la numeración, ¿no? Está oculto, mira, le he puesto color blanco. Para que aquí no se vea. Ya, esto que dice el miedo a pensar, igual negrita, correspondencia. ¿Dónde está? Referencia, nivel 2. ¿Por qué nivel 2? Porque este es un subtítulo. Lo mismo acá, seleccionas, negrita, referencia, nivel 2. Sigues, seleccionas, negrita, referencias, nivel 2. Y se va agregando aquí en la tabla de contenido. Entonces, cuando el lector venga, simplemente y hace clic acá, lo va a llevar automáticamente al documento, ¿no?, que está trabajando. Lo mismo, seleccionas nivel 2, porque son subelementos del nivel 1. Acá también igual, ¿no? Negrita. Te vas a la opción de referencia nivel 2. La otra opción es copiar el formato, que es lo más práctico. Pegas el formato. Copias el formato, pegas el formato. Y ahora, si te toca hablar del capítulo 2, simplemente haces lo siguiente. Como ya tienes acá el formato, lo copias y simplemente pues lo aplicas. Obviamente lo subdividimos. No, ahí está subdividido, pero ya no tiene que ser 1:8.
Entonces, aquí copiamos el formato de la numeración y lo aplicamos acá. Ahí está el 2. Y ya se cambió 2. Ahí está el 2 y ahora todo lo demás es 2.1. Entonces dices negrita, referencia nivel 2. Y seguimos con el mismo proceso. Copiamos el formato, aplicamos. Como ya el formato tiene la configuración del nivel, se va agregando nada más la tabla de contenido. Ahí está. Copias el formato y aplicas. Ya haces lo mismo, copias el formato y lo aplicamos. Acá, por ejemplo, esto va a capítulo 3. Lo pongo en negrita. Referencia. Está en nivel 1. Y ahora lo que hago es borro y enter, ¿no? Esto debe estar en nivel 3. Borramos ahí la numeración que tenía para que quede pues, de esta manera, ¿no? Y seguimos con el resto. Negrita, referencia, nivel 2. Y así es como se va creando, mire, el índice de forma automática. Ya configurado, copio el formato y simplemente apego, ¿no? Lo pego. Copiar, pegar, copiar, pegar. Para que el formato se aplique al resto de subtítulos que van a estar aquí. Ahí está. Copiamos el formato, aplicamos. Y ya está. Acá, por ejemplo, al copiar se ha dado un poquito muy allá. Podemos con la regla nada más moverlo un poco y listo. Y ya tengo mi lista. ¿Ok? Muy bien. Una vez que has hecho eso, lo otro es la numeración de páginas. Aquí, por ejemplo, donde termina el 2023, sería bueno darle un salto. Salto, página siguiente. ¿Para qué el salto? Para que cuando yo quiera ahora poner el número de página, no se acople, ¿no?, a la página anterior. Estando en la sección 2, quito el vínculo. Estoy en la sección de la introducción, quito el hipervínculo. Y le digo número al final de la página. Y coloco un formato. Por decir este de acá. Ya está. Seleccionamos. Le ponemos tamaño 12. Tao. Ahora, la numeración está empezando en 2. ¿Por qué? Porque él detecta como que esto es la página 1. Pero no, pues yo quiero que esto sea mi numeración 1. Número de página, formato de número. Le digo iniciar en 1. Y ahora sí, página 1, página 2, página 3, página 4, página 5. Salgo del pie de página y ahora me voy a ubicar arriba, donde está la introducción. Doy un control enter para que baje el texto y aquí coloco la palabra índice. Índice. Enter. Lo pongo al centro. Y acá, mira, te vas a la opción que dice referencia y le digo insertar tabla de contenido. Hago clic y listo. Automáticamente, como puedes observar, se acaba de crear la tabla de contenido. ¿Que por ahí el formato se mueve? Sí, no hay problema. Simplemente seleccionas todo lo que es el tema del índice. Solamente seleccionamos los elementos del índice y le damos el formato. En este caso, Tahoma, tamaño 12. Le quitamos la negrita, no queremos la negrita, y le damos el color automático. Tap, 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 tabulación. Vamos tabulando hasta donde me permita
Ahí está. Y ahora esto que dice capítulo 1, lo borro. Vamos a borrar la numeración. Y lo que voy a hacer es esto que está aquí. También lo borro. Con mucho cuidado. Borro el número. Porque esto quiero que vaya al centro. Ahí está. Entonces, mira lo que voy a hacer. Estando aquí en el número 2, un enter. Y esto lo voy a colocar al centro. Y lo voy a colocar en negrito. Y ahí está. Aquí hago lo mismo. Borro el número 2 que aparece. Aquí también le borro el número 4, que es parte de la numeración. Lo pongo al centro. Y aquí también borro la numeración, el número 4. Lo selecciono, lo pongo en negrito. Lo mismo hago con el capítulo 3. Borro el número. Borro los 2 puntos. Y borro el número 5 también. Acá también lo mismo. Y lo pongo en negrito. Y ya está. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto como que se ha corrido, ¿no? Como que hay una sangría acá. Le voy a decir sangría 0. Sangría 0, pero la numeración, si lo con la regla, lo voy a correr. Para verificar que sea 0.6, puede ser 0.6. Acá hay una especie de tabulación. 0.7. A ver, nuevamente. 0.9. Que la idea es que esto se separe un poco. 1 centímetro a 1 centímetro. Ahí está. Entonces le he dado esa tabulación. Y todo automáticamente se alinea. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo quito este mostrar ocultar, así es como ha quedado mi índice. Si tú no quieres ver las líneas punteadas, estas son líneas punteadas, lo pintas de color blanco. ¿Para qué? Para que no se muestre en el documento. Eso también es un tip. Lo que haces, simplemente seleccionas y le dices color blanco. Seleccionas color blanco. Repito, para que no se muestre la línea punteada. Acá también igual. Blanco. Acá también igual blanco. Acá también igual blanco. Lo mismo acá. Lo mismo también acá. También acá. ¿Para qué? Para que, repito, no se visualice las líneas punteadas al momento de imprimir el documento. La idea es que eso no se muestre. También lo mismo. Quitamos las líneas punteadas. Ahí está. Y ese proceso lo hacemos hasta terminar nuestro índice. Una vez que han terminado, ¿qué hacen? Seleccionan todo el texto del índice y le volvemos a dar la fuente Tahoma, porque a veces la numeración se mueve. Entonces decimos Tahoma, tamaño 12. Tiene por acá su interlineado, 0 puntos. Puede ser un múltiple a 1.15. 0 espacios anterior y posterior. Aceptas y listo. Si no, puedes ponerle incluso hasta 1,5 líneas, que digamos que le da una separación más interesante al texto. Y ahí está. Ahí está mi índice. Si yo quito esto de la P,
Así es como quedaría mi documento. Y ahí está. Entonces se ha creado gracias a que a la tabla de contenido. Con la tabla de contenido, pues uno puede básicamente alinear, cambiar muchas cosas en el documento, ¿no? Eso también es algo importante que debemos de considerar, ¿correcto? Ahora, ¿qué hacemos? Guardamos el documento F12, ponemos un nombre, pero antes de colocar el nombre, pues la ruta. Digo, ok, carpeta donde vamos a guardar. Ahí está. Y le pongo laboratorio número 15. Listo. Guardo primero el documento de Word y luego genero el archivo en PDF. Claro, el PDF se generaría después de que hemos terminado con la redacción del documento. Cuando ya todo está finalizado, generalmente al término del mismo, ya es cuando uno crea la famosa tabla de contenido, ¿no? Y ahí está. Así es como debe de quedar, ¿no? Sus datos, la carátula, y ahí está, mira, la tabla de contenido. Perfecto. Entonces, cuando yo vengo y digo, a ver, quiero ir al tema número 3, desencanto ante la pérdida del buen uso de la razón. Hago clic y me lleva acá. Obviamente me faltaría agregar texto, información, pero ya está. Ya tengo mi documento. ¿Correcto? De esa manera es como les debe de quedar a ustedes, ¿no? Con su índice generado con tabla de contenido. Bien, ok, jóvenes, actividad asincrónica, tarea, desarrolla el ejemplo del documento realizado en clase, ver video grabación de clase. Una vez terminado, enviar el archivo en PDF por mail interno, por mensajería interna. Ponen ahí tarea, semana 15, código de la sección, seguidos de apellidos y nombres. Y lo envían en PDF. La fecha de entrega es hasta el día domingo 5 de marzo hasta las 23:59. ¿Ok? Resumen. Conociendo esta herramienta de Microsoft Word nos permitirá pues organizar mejor nuestros documentos, pudiendo crear nuestro índice con referencias y citas bibliográficas, ¿no? Siguiendo obviamente la norma APA. Bien. Metacognición. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Pues hemos visto cómo poder crear una tabla de contenido basado en un índice que se puede autogenerar de forma automática en Word, y también hemos revisado la parte teórica de lo que son los vínculos, ¿no? Y también el tema de las citas que generalmente siempre van en todo documento de investigación. En cuanto a dificultades, no considero que sea difícil, hay que revisar los pasos de la videograbación. ¿Y para qué nos sirve lo aprendido? Pues nos va a servir sobre todo cuando tengamos que hacer de repente algún trabajo de investigación donde tengamos que colocar una carátula, colocar un índice, y de alguna manera pues es importante tener en claro los pasos de configuración para que nos salga de forma exacta. Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Ninguna? Bien. Bien, jóvenes, no me queda nada más que agradecer por su asistencia y participación, y conmigo será hasta la próxima, Dios mediante. Nos vemos, que tengan un buen inicio de semana. Chau, chau.